Muy buenos días. Mi grupo está conformado por María Alejandra Reyes Luna y la persona que les habla, María José Nieto Rodríguez. A nosotros nos tocó el tema del trabajo informal y para empezar vamos a hablar sobre la historia. Historia del trabajo informal. El plano de la realidad, el principal problema del derecho del trabajo radica en que existe un alto número de personas que se encuentran en el ámbito del trabajo informal, sin que puedan gozar de los derechos laborales más elementales en cuanto al desarrollo económico. En Latinoamérica ha sido lo que algún autor ha denominado un capitalismo de enclave, ya que la implantación del sistema de producción capitalista se ha desarrollado en algunas actividades económicas de los países de la región. Bajo estas condiciones, existen sectores económicos que todavía han sido alcanzados por la cobertura del derecho del trabajo, sea porque las unidades de producción son demasiado pequeñas, empresas familiares orientadas a la subsistencia o simplemente porque operan en la informalidad, trabajo oculto que va de la protección de la legislación laboral. Es necesario tomar en consideración todo lo que se acaba de exponer para tener una mejor comprensión del proceso evolutivo del derecho del trabajo. La nueva realidad marcó para Colombia la necesidad de adecuar las normas laborales a la situación socioeconómica, con el objeto de hacer viable la economía mundial. De esa manera, el gobierno del presidente César Gaviria puso en marcha una serie de medidas conocidas como apertura económica, que debía armonizarse con reformas laborales que hicieran compatible el ordenamiento laboral con la nueva realidad económica. Sostenía el ministro a propósito de la reforma contenida en la Ley 50 de 1990, creemos que la reforma del régimen laboral vigente es uno de los pasos trascendentales que ha dado el país en la búsqueda de unas condiciones que le permitan a nuestra nación incorporarse en el mercado internacional, acomodar también toda nuestra estructura a la política de apertura económica. Trabajo informal en el mundo. La Organización Internacional del Trabajo, OIT, indicó que cerca del 60% de la población activa del mundo trabaja en el sector informal de la economía. La OIT subrayó que el 93% de los trabajadores informales se encuentran en los países emergentes. Por regiones, los empleos informales suponen casi el 86% de los trabajadores a los que opta la población activa en el continente africano, seguido por los estados árabes, Asia y Pacífico, con un porcentaje alrededor del 68%, explicó la OIT. Por su parte, América Latina y el Caribe tienen un 50% de la población activa en la informalidad laboral. Naciones como Honduras, Guatemala y Nicaragua acumulan un 80%, mientras que en Europa el empleo informal es apenas del 25% aproximadamente. En América Latina se calcula que para el 2018 hay unos 740 millones de mujeres laborando en la informalidad. Además, la proporción de empleo informal en la región también es relativamente alta para la población joven, representando un 46,2% en comparación con el 40,4% de los adultos, resaltó la OIT. El sector de la economía más afectado por la informalidad a nivel mundial es la agricultura, con un porcentaje superior al 90%. Trabajo informal en Colombia. En el trimestre móvil mayo-julio del 2021, en las 13 ciudades y áreas metropolitanas, la proporción de los hombres ocupados eran informales fue el de 45,9%, mientras que esta proporción para las mujeres fue el 48,1%. En el mismo periodo del año anterior, la proporción de los ocupados informales para hombres y mujeres fue 46,0% y 46,6% respectivamente. Si hablamos del trabajo informal, Colombia se sitúa a la cabeza mundial. Tiene 61,3% la tasa de empleo informal más alta del mundo. Según el Departamento Administrativo Nacional de las Estadísticas, el DANE, si a estas cifras se le suma un 60% de población que vive en situación de pobreza multidimensional, la situación se complica. Además, el confinamiento no ha hecho más que poner al descubierto las brechas sociales que existe en el país.
Un mes después de que empezara la cuarentena, muchas casas ya muestran pañuelos rojos en sus ventanas para señalar que allí no tienen nada que comer. En el año 2002 estaban ocupados 7.430.765 colombianos, pero de ello 4.556.259 laboraba en la informalidad, es decir, el 61,3%. Hoy en día la población ocupada es de 8.129.636 personas y de ellas 4.778.352 están en la informalidad. Es decir, el 58,8% de la población ocupada informal en el segundo trimestre del 2005 trabaja principalmente en el sector del comercio, con el 38,8% seguida de servicios comunales con el 23% e industria con el 15,9%, señala el informe. Trabajo informal en Ibagué. En los últimos meses, uno de los centros de atención en cuanto al mercado laboral ha sido la población informal, que en Ibagué representa más del 50% de los trabajadores. Durante los periodos de confinamiento fueron los más afectados y hay que recordar que en enero en la capital del Tolima también hubo restricciones de movilidad. De acuerdo con el informe del mercado laboral, noviembre 2020 y enero 2021, elaborado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, en la ciudad musical hay 206.000 trabajadores activos, de los cuales 108.000 son informales y 97.000 formales. En este sentido, la proporción de la población informal es del 52,7%, disminuyó un 1,8% respecto al mismo periodo del año anterior, noviembre de 2018 y enero de 2020, cuando habían 132.000 personas trabajando sin un contrato laboral. La principal explicación es que durante diciembre los trabajadores informales aumentan por la temporada decembrina, que activa el comercio. Pero a finales del año pasado y principios de este año se realizaron restricciones intermitentes sobre la movilidad. Gracias a las oportunidades de trabajo que se generan en Ibagué, sigue disminuyendo el desempleo, según reporte del DANE. Para el trimestre marzo-mayo, registramos una tasa del 19,1%, se redujo 12,6 puntos frente al periodo del 2020, dijo Hurtado en su cuenta de Twitter. Sin embargo, a Hurtado se le olvidó mencionar que a la vez que disminuyó el desempleo, aumentó la informalidad. La tasa en Ibagué pasó del 52% al 54,5%, es decir, son más las personas que cayeron en el rebusque quienes no tienen garantías laborales. El trabajo informal incluye todas las ocupaciones y formas de producción que son realizadas por personas o empleados que obtienen ingresos, pero cuyas condiciones de trabajo no están reguladas por el marco legal. Con la pandemia del COVID-19, las perspectivas no mejoran en el mercado laboral, provocando una crisis económica y una mayor tasa de desempleo. La dinámica de la pandemia ha afectado negativamente a todas las áreas de la fuerza laboral, incluida la educación, así como las crisis sociales y económicas. Al mismo tiempo, además de la inestabilidad laboral, la informalidad también se relaciona con los bajos ingresos y por tanto con la baja capacidad de ahorro. El objetivo general de esta investigación fue determinar las consecuencias del trabajo informal durante la pandemia COVID-19 en la ciudad de Ibagué. El tipo de investigación fue cuantitativa, con un diseño descriptivo transversal, con muestreo de conveniencia no probabilístico. Una muestra de 30 trabajadores informales de la ciudad de Ibagué, Colombia, quienes participaron de manera voluntaria y con consentimiento. Como principales resultados se evidenció que el 53% de los que participaron mostrando una reducción de los ingresos en el lugar de trabajo, como principal consecuencia de la pandemia COVID-19. Se puede concluir que el problema del sector informal se debe a la falta de leyes. Características.
La primera se refiere a que este tipo de trabajadores no están reconocidos ni protegidos dentro de los marcos jurídicos y reglamentarios del Estado. En segundo lugar, están afectados por un alto nivel de vulnerabilidad, siendo sus labores muy inestables y sus ingresos muy bajos e irregulares. Es aquel que desarrolla una actividad laboral para su propio emprendimiento económico o unidad productiva sin cumplir las normas que regulan las actividades económicas ni con las obligaciones previsionales. Ser por tendencia el tipo de trabajo vinculado a empleos de menores calificaciones, aunque en la actualidad resulta cada vez más común encontrar esta clase de contrataciones en vacantes que requieren personal cualificado. Teorías sobre la informalidad laboral. La primera es la teoría estructuralista, que afirma que es el resultado de un escaso desarrollo del sector moderno de la economía, de tal manera que éste no alcanza a absorber toda la fuerza laboral disponible. La población excedente, sea educada o no, se ve forzada a laborar en actividades informales de baja remuneración o cae en el desempleo. La segunda teoría, la institucionalista, centra su explicación en los altos costos que el Estado y en general las instituciones le imponen al funcionamiento, legislación y desempeño de las empresas, lo cual impide su desarrollo y generación de empleos formales. La tercera y última, la teoría de la confianza legítima que debe garantizar el Estado a los ciudadanos, también exhorta a los organismos gubernamentales a que busquen alternativas de reubicación y mejora de las condiciones en que desempeñan sus labores, los trabajadores del comercio informal, con el ánimo de garantizar sus derechos fundamentales. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las implicaciones del trabajo informal en el trabajo laboral. No tienen derecho a la sindicalización ni a todos los beneficios que ellos implica el sector de servicio doméstico. Era el cierre del año pasado el que registraba una mayor tasa de empleo no registrado. Reciben un salario menor al que corresponde el trabajo formal y con condiciones laborales mucho peores que los trabajadores formales. Datos del trabajo informal en el mundo. Posibles efectos de la pandemia sobre los trabajadores informales. Como se puede evidenciar en la estadística, los ingresos medios de los trabajadores informales antes del COVID-19 eran de $894, mientras que en el primer mes de la crisis del COVID-19 bajó a $359. En los países de altos ingresos, antes del COVID estaba en $1.834, mientras que después del COVID, en el primer mes, bajó a 445. En los países de ingresos medios altos, antes era de 497 y ahora es de 359. En los países de ingresos medios altos y de ingresos bajos, antes era de 479 y ahora solo son $88. Y los ingresos medios de los trabajadores informales antes del COVID-19 en África era de $518 y ahora bajó solo a $96, mientras que en América era de 1.298 y ahora solo quedó en 244. En Asia y en el Pacífico, los trabajadores informales antes de la pandemia era de $549 y ahora está solamente en 430. Y en Europa y en Asia Central era de antes de 1.253 y ahora es de tan solo $387. Vemos cómo ha bajado radicalmente desde que la pandemia del COVID-19 llegó al mundo. Aquí otra de las estadísticas en el mundo antes del COVID-19 nos da un porcentaje de 26% y en el primer mes de la crisis un 59% en el mundo. Países de altos ingresos,
28% y en el primer mes de la crisis el 80%. Países ingresos medios altos el 26% y en el primer mes de la crisis 47%. Países de ingresos medios bajos 18% y en el primer mes de la crisis 74%. África con un 21% y en el primer mes 83%. En Américas un 27% y un 84%. En Asia y el Pacífico un 22% y en el primer mes de la crisis un 36%. Europa y Asia Central un 34% y en el primer mes de la crisis un 80%. Datos del trabajo informal en América Latina. La informalidad laboral en América Latina del año 2019 y 2020 en el sector informal, en el primer lugar está Bolivia, con el 84,9%, Guatemala con el 79%, El Salvador con el 69,1%, Paraguay con el 68,9%. Perú con el 68,4%, Ecuador con el 63,5% y Colombia está ubicado en el sexto lugar con el 62,1%. Vemos que en América Latina la pandemia dejó 158 millones de personas dentro de la informalidad laboral. 90% de personas en edad de trabajar ingresó a la informalidad laboral en el mundo. Datos del trabajo informal en Colombia. Esto es una estadística de informalidad en enero desde el marzo de 2021. Las ciudades con mayor informalidad es Cúcuta con un 72%, Sincelejo con 67,10%, Riohacha con 67,10%, Santa Marta con 66,30%, Valledupar con 63,20%, Barranquilla con un 59,90%, Montería con 59,70%, Florencia con un 59,50%, Armenia 58,70% y Quibdó con 57,70%, con una informalidad por sexo, las mujeres con un 48,30% y los hombres con un 47,40%. Programa FORLAC. El Programa para la Promoción de la Formalización en América Latina y el Caribe, FORLAC, con la intención de implementar una nueva medida para la reducción de la informalidad laboral y fomento al trabajo formal. Al respecto, el informe FORLAC Colombia expresa que en el país el empleo informal no agrícola en Colombia ha disminuido de aproximadamente 58% en 2009 a 55% en 2013. A ello ha construido una favorable cicloeconomía que estuvo acompañada de generación de empleo y factores institucionales como la creación del Sistema Nacional de MIPYMES, los acuerdos de formalización laboral y el Plano de Acción para los Derechos Laborales, además de la programación como Colombia se formaliza, que ha impulsado la formalización empresarial y laboral. Empero se afirma que la informalidad laboral en el país sigue siendo muy alta y que las distintas estrategias utilizadas por el Estado no han logrado avances significativos sobre esta problemática y por tanto aún se está muy lejos de garantizar el trabajo decente en el país. En América Latina y el Caribe hay 127 millones de personas trabajando en condiciones de informalidad. Los datos de la OIT revelan que el 20% de la población con mayores ingresos en la región, las situaciones de informalidad afectan al 30% de las personas. En cambio, entre el 20% de la población con menos ingresos, el 73,4% están en situación de informalidad. Por otra parte, al descomponer la tasa del 47,7% de la informalidad, se observa que la mayoría está en el sector informal,
o sea, el 31%, pero también cuentan los trabajadores domésticos que son el 5,2%, e incluso quienes trabajan en el sector formal, donde estas relaciones informales no deberían existir, el 11,4%. ¿De qué se trata FORLAC? Primero, genera conocimiento sobre las dimensiones y la naturaleza de la informalidad para tomar decisiones adecuadas. Segundo, asesora y brinda asistencia técnica en el diseño de estrategias integrales a nivel nacional y local. Tercero, capacita a funcionarios del Estado, a organizaciones de empleadores y trabajadores. Cuarto, apoya el fortalecimiento de la capacidad institucional con que cuentan los países. Quinto, promueve el intercambio de experiencias exitosas en la región y en el mundo. Sexto, sensibiliza a los actores de la economía y la sociedad sobre la necesidad de tomar medidas específicas. El programa FORLAC en una primera etapa apoyará a los países en la mediación de la informalidad, identificará las estrategias más exitosas y viables, realizará campañas de sensibilización sobre el tema y ofrecerá asistencia técnica para el diseño de políticas. Programa FORLAC, una nueva estrategia regional de la OIT para apoyar a los países en la aplicación de medidas de la formalización de las empresas y empleos. Ley 1429 del 2010. La presente ley tiene por objetivo la formalización y la generación de empleo, con el fin de generar incentivos a la formalización en las etapas iniciales de la creación de empresas, de tal manera que aumenten los beneficios y disminuyan los costos de formalizarse. Según la ley 1420 del 2010, existen dos tipos de informalidad de empleo. La primera, la informalidad por subsistencia, es aquella que se caracteriza por el ejercicio de una actividad por fuera de los parámetros legales constituidos por un individuo, familia o núcleo social para poder garantizar su mínimo vital. B. Informalidad con capacidad de acumulación es una manifestación de trabajo informal que no necesariamente representa baja productividad. Teniendo en cuenta que las medidas implantadas por la ley de 1429 del 2010 no han sido suficientes para reducir las altas tasas de informalidad laboral en el país, además, porque ha sido planificada desde un programa nacional orientado a desarrollar el programa del trabajo decente propuesto por la OIT. Estrategias de formalización del empleo en Colombia. Desarrollar los lineamientos para el diseño y la operación de esquemas de protección integral contra el desempleo y promover la articulación de programas de protección de la población desempleada con las acciones del sistema de formalización de capital humano y los servicios de gestión de empleo. Aplicar las políticas, estrategias y programas y proyectos dirigidos a prevenir, mitigar y superar los riesgos asociados al desempleo. Proponer programas encaminados a la generación de trabajo productivo, asociativo y de otras modalidades de empleo diferentes al trabajo dependiente, en coordinación con las dependencias y entidades respectivas. Promover y fortalecer el incremento de productividad del trabajo no asalariado. Promover el diseño y la aplicación de normas y estándares laborales a las micro, pequeñas y medianas empresas, en coordinación con otras entidades competentes. Concertar, formular y proponer la regulación para las precooperativas y cooperativas de trabajo asociados y el autoempleo, velando por el cumplimiento de los derechos fundamentales del trabajo. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del sistema integrado de gestión institucional y la observancia de sus recomendaciones en el ámbito de su competencia. Sentencia C
211 del 2017. La Corte debe determinar si el numeral 4 y los párrafos 2 del numeral 4 y 3 del artículo 140 de la Ley 8 de la Ley 1801 de 2016, por el cual se expide el Código Nacional de Policía y la Convivencia, que establecen la prohibición de ocupar un espacio público en violación de las normas vigentes y prevén sanciones pecuniarias para quien incurra en las conductas tipificadas, como también el decomiso o la destrucción de los bienes cuando se verifique que el comportamiento ha ocurrido en 2 o más ocasiones. Desconocen los derechos constitucionales, así como la jurisprudencia constitucional existe sobre los vendedores informales, al exponer como una medida catalogada por el accionante como desproporcionada, que además no incluye acciones afirmativas para este sector de la población, infringiéndose en los principios del Estado Social de Derecho, la dignidad humana, la efectividad de los derechos, la participación del orden justo, la protección especial de los sujetos vulnerables, el trabajo y el debido proceso, la confianza legítima y la ubicación laboral de las personas de edad de trabajar. En el párrafo 4, en la relación del numeral 4, se presenta el artículo cuando se trata de vendedores informales, el gobierno nacional y los alcaldes distritales y los municipales, atendiendo a los principios de ocurrencia y subsidiariedad dentro de los 6 meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley. Deberán diseñar e implementar políticas públicas para proteger el desarrollo del trabajo de las personas que dependen de la actividad informal, reubicándolos en sitios donde pueden desarrollar una actividad de manera permanente sin causarle daños a los únicos bienes de subsistencia que tienen la disposición. La Sala declarará exequible el artículo 140 del numeral 4 de la Ley 1801 de 2016, por cuanto el mismo se ajusta al contenido del artículo 82 de la Constitución, que establece cómo debe el Estado velar por la protección de la integridad del espacio público de su destinación al uso común, al cual prevalece sobre los intereses particular en concordancia con la disposición del artículo 24 de la Carta determinada en todo colombiano. Todas las limitaciones que establezca la ley tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional. Además, en el artículo 313 del numeral 7 superior, encarga a los consejos municipales reglamentar el uso del suelo y dentro de los límites que fije la ley, vigilar y controlar las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda. Declarar exequible por el cargo examinado del párrafo 2 del numeral 4 y 3 del artículo 104 de la Ley 1801 de 2016, en el entendido que cuando se trate de personas en situación de debilidad manifiesta o permanentes a grupos especiales, protección de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, se encuentran protegidas por el principio de confianza legítima. No se les aplicará las medidas correccionales de multa, descomiso o destrucción, hasta tanto que se le haya ofrecido por las autoridades competentes programas de reubicación o alternativas de trabajo formal, en garantía de los derechos de dignidad humana, mínimo vital y trabajo. Marco jurídico. Decreto 567 del 2014. El trabajo es un derecho y un deber de las personas, protegido constitucionalmente, y es una obligación del Estado garantizar su acceso en condiciones dignas y justas. El artículo 48 de la Constitución Política señala que la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que se presenta con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, que se les debe garantizar a todos los habitantes como un derecho irrenunciable y que el Estado debe ampliar progresivamente su cobertura. El presente decreto tiene por objetivo estructurar la Red Nacional de Formalización Laboral para garantizar la consolidación del trabajo decente, la cobertura de seguridad social para todos y el desarrollo de las políticas activas de empleo, mediante la aplicación de las herramientas del Servicio Público de Empleo. El propósito de la Red Nacional de Formalización Laboral tendrá los siguientes propósitos principales.
El primero es orientar a la ciudadanía, empleadores y trabajadores sobre las buenas prácticas en materia de trabajo decente y acceso a la seguridad social de los trabajadores. El segundo es acompañar los programas y proyectos de formalización que promueve el Ministerio de Trabajo. El tercero es realizar campañas, brigadas, acciones de difusión y capacitación y además actividades relacionadas con promover la formalidad laboral. La cuarta es ejecutar conforme las instrucciones del Ministerio de Trabajo acciones de acompañamiento e intervención directa para la afiliación y cotización de la seguridad social de los trabajadores que ingresen al sistema de protección social. La quinta es acompañar los programas que defina el Ministerio de Trabajo para asegurar la efectividad de las políticas y normas en materia de formalización laboral, especialmente aquellas consagradas en las leyes 1429 del 2010, en la 16.7 del 2012, en los decretos números de 721 del 2013 y 2616 del 2013, y en las demás normas que expida esta materia. Y la última es propender por la ampliación de cobertura del sistema de protección social. La protección jurídica. El derecho a la seguridad social como el derecho fundamental, estableciendo la seguridad social como servicio público y derecho irrenunciable, fue desarrollada principalmente en la Ley 100 de 1993, que ha sido reglamentada por un universo normativo sobre pensiones, salud y riesgos laborales, entre otros aspectos. Es por ello que el presente estudio tiene como objetivo identificar el acceso a la seguridad social de los trabajadores informales y así caracterizar no solo la precarización laboral, sino la vulneración de los derechos humanos a estos trabajadores. Los derechos de los trabajadores no solo radican en el derecho al trabajo, también es necesario cumplir con los alineamientos de seguridad y protección cada trabajador. Es por ello que resulta tan importante la revisión de la normatividad en el ámbito de la informalidad que día a día se hace mayor en la región, en Colombia. Con la nueva ley 1988 del 2 de agosto del presente año del 2019, las personas que se dediquen al comercio de bienes y servicios en el espacio público como medio básico de subsistencia y se les conoce como vendedores informales, también podrán capacitarse en diversas artes u oficios a través del SENA para fomentar proyectos productivos. Asimismo, aquellos que devenguen menos de un salario mínimo podrán vincularse a los diferentes mecanismos de protección social disponibles para esta población, en particular en materia de salud y protección a la vejez, sin perjuicio de la temporalidad. Conclusiones. No se desconoce los esfuerzos de formalización laboral que se ha implementado el Ministerio del Trabajo en Colombia para diversos sectores de trabajo, así como la ratificación de normas internacionales y la expedición de normas locales orientadas con el mismo objetivo. Sin embargo, como se argumenta durante el texto, los trabajadores informales en Colombia se diversifican en sus modalidades y continúan siendo la única salida de subsistencia para la mitad de las personas ocupadas. Por último, las problemáticas del trabajo informal que se ha presentado desde hace muchos años atrás, muchas entidades y personas han intentado acabar con este gran problema social que presenta el país, para que todas las personas tengamos una vida digna y un trabajo formal, así como lo dicta la ley. Pero las estrategias que se han implementado para bajar los altos niveles de informalidad y de desempleo no han sido suficientes, ya que hoy en día en el país las personas con menos oportunidades laborales tienen una mentalidad conformista. Ya para finalizar, solo queda la bibliografía. Muchas gracias por escuchar nuestra presentación. Esperamos que les haya gustado mucho. Gracias.